laiguana.tv. Tratamos. Buenos días. Tremendamente agradecido por estar aquí. Un placer y un honor conocerle, maestra. La invitación para acá además es una cosa que se produce en un tiempo muy curioso, ¿no? Pues si uno lo invitan antes del el lunes pasado, entonces uno tendría que tener una conversación, pero teniéndola con la invitación después del lunes, entonces uno tiene al presidente informando acerca de lo que ya sabíamos y ya teníamos ahí, pero solamente en el espacio borroso de la guerra psicológica, ¿no? Y entonces ya afirmándolo con todas sus letras, que teníamos 8 barcos, 1.200 cohetes y un submarino atómico apuntando a Venezuela, que además lo dice ahí. Y uno debería, como siempre aquí, socializar inmediatamente qué es de lo que está hablando, pues, ¿no? Pues, siempre veníamos al Caribe Sur y resulta que parte importantísima del Caribe Sur, la mayor parte del Caribe, en general, el país que tiene mayor costa caribeña es efectivamente Venezuela. Seguramente aquí Juan me podrá corregir, pero entonces más o menos como de Castillete hasta Paria hay alrededor de 2.700 kilómetros. Es decir, tenemos una costa casi de 2.300. Que lo acabo de consultar. 2.700 kilómetros, ¿no? De lo que es costa caribeña, sin contar costa atlántica propiamente dicho. El mar territorial además se extiende y lo jala, digamos, en una figura que voy a tratar de dibujar con la mano, que es el empuje que genera la isla de Aves, ¿no? Y entonces hay un inmenso mar territorial que pareciera que inmediatamente se violenta. Sin embargo, hay como 2 empujes, 2 cortes en esa tremenda sábana que se extiende por el Caribe como mar territorial venezolano, ¿no? Un corte que lo produce las islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, que nos pone efectivamente a 25 kilómetros de la costa. Y otro corte que se produce en Trinidad, que nos pone también alrededor de 25 kilómetros de la costa venezolana. Cuando se dice que están allí o que están en alguna parte de allí, sin precisarlo en medio de todo el juego del trabajo, los 8 buques y el submarino atómico y los cohetes Tomahawk, por lo menos ese solo cohete, tiene alcance de 1.500 kilómetros. Otra vez corrígeme, Juan, que es especialista en eso. Y si uno pasa una línea desde Aruba hacia todo el territorio venezolano, consigue que 1.500 kilómetros cubre absolutamente todo el territorio venezolano. Es decir, que está a tiro de los cohetes, tanto la Piedra del Cocuy, por decir algo, como Tumeremo, que es la capital del territorio Esequibo, que nosotros estamos defendiendo y peleando, ¿no? Es decir, no se trata de una amenaza virtual, sino de una amenaza directa, grotesca, atravilaria. ¿Cuál fue la palabra que usó el presidente? Lástima que no la anoté aquí, ¿no? Estrafalaria fue la palabra que utilizó. No, pero además digo extravagante y estrafalaria, que además es una palabra radicalmente contundente para que se note lo que quiere decir desde el punto de vista de la violación de todo tipo de construcción de discurso en la acción. Es decir, debería haber una cierta correspondencia entre el discurso y la acción, en lo cual tú llegas y propone, Irak tiene unas armas de destrucción masiva, estamos allí, entonces hay que generar un movimiento particular. Irak violó, por ejemplo, la soberanía de Kuwait, y entonces yo me muevo hacia allá y el movimiento. No, aquí ni siquiera hay esa correspondencia. Es decir, hasta la semana pasada no existía, había desaparecido el tren de Aragua de todos los discursos y entonces solamente existía una cosa que se llamaba el cartel de los soles, que también había tenido un momento de interrupción en su historia formidable, pues apareció y desapareció y volvió a aparecer hace 2 semanas. Y entonces resulta que comienza la acción sobre el terreno sin correspondencia con el discurso. No hay una situación de todas las situaciones que han habido de conflicto con Estados Unidos. Esta es la situación de menos conflicto con Estados Unidos. Es decir, el movimiento militar se produce justamente
cuando está perfectamente consolidado el gobierno, cuando no hay una posición activa, cuando no hay ningún tipo de protesta en la calle, cuando hay un mejoramiento de la condición económica de Venezuela sostenido, cuando hay incluso un conjunto de negociaciones con Estados Unidos y se produce una ruptura completa del discurso, ¿no? Entonces, bueno, valga eso para precisar dos cosas que creo que es muy importante afincarlas. La primera, que es que tal vez lo que es más novedoso de eso que está pasando es precisamente la ruptura entre el discurso y la acción. Es decir, no necesitabas excusa para empezar a actuar. Y entonces, por tanto, la mentira tenía un papel absolutamente libre. Es decir, no es una mentira creíble lo que se está pretendiendo construir, sino que se prepara una mentira totalmente descarada. Es decir, no creo que sea necesario entrar en el detalle con relación a la diferencia que hay entre la existencia del cartel de los soles dentro de los informes tanto de la Organización de las Naciones Unidas para la delincuencia y la droga como de la DEA, en la cual no aparece el cartel de los soles y de repente aparece libremente en el discurso, pero además repetido sistemáticamente por todos los medios de comunicación y por todos los medios académicos, entrecomilladísimos, ¿no? Entonces aparece con toda libertad, es decir, que le da un lugar total a la mentira. Pero además yo creo que pone en evidencia como dos cosas que tenía anotadas aquí para decirlo. Una que para aquella gente que se estaba despidiendo de la historia o que suele referirse a la historia como el tema del pasado, creo que uno tendría que subrayar que este es un momento histórico y por tanto es consecuencia de una cosa que no ocurrió en el pasado, la historia, ¿no? Sino que es un proceso absolutamente vivo y sobre el cual vuelve y el cual está efectivamente presente. Es decir, el pasado no es una cosa separada del presente, sino es una cosa que efectivamente vive todavía en el presente y se invoca en tanto en cuanto todavía sigue vivo en el presente y se proyecta a futuro. La segunda cosa es un llamado a quien cree y proclamó que había cambiado las condiciones, que habíamos pasado de las guerras que eran con cohetes a las guerras que eran batalla de las ideas y que ahora las guerras se batían en las mentes, porque se baten en las mentes, pero no solamente en las mentes. La guerra de los 12 días, que es nuestro antecedente inmediato de acción violenta, se decide en la fuerza de un pueblo, en la convicción, en digamos, el conjunto de capacidades de desarrollo, de enfrentamiento, de solidaridad y de moral del pueblo iraní, pero también en el terreno de los misiles hipersónicos, que son los que efectivamente definen cuál es la situación, ¿no? Entonces, eso, por un lado, que es por los lados del recuerdo, ¿no? Y otro para también, como también precisar cuáles son las características de la situación de la que hablamos. Es la que el presidente Nicolás Maduro, del cual nosotros nos sentimos cada día más orgullosos, reivindica la idea que siempre ha reivindicado: nervios de acero, paso de plomo. Y nosotros seguimos la vida, pero seguimos la vida sabiendo, evidenciando lo que tenemos que haber evidenciado, es decir, diciendo efectivamente está la amenaza allí y la amenaza no es menor. Es decir, el número de los 1.200 cohetes está vivo y está a tiro de cualquiera de las situaciones que efectivamente se produjeron. Y entonces uno agarra las situaciones que efectivamente se produjeron y ya hay dos banderas. La bandera que bien conoce, la de que empezó a mover Guyana y que no decidieron seguir moviendo, en la cual Guyana denunciaba que el ejército venezolano había estado hostigando de alguna forma desde la ribera venezolana a una patrulla dentro de Guyana. Esa es la condición que había puesto Trinidad para ofrecer su territorio, y Trinidad es justamente donde le dije que estaba también como a 25 o 30 kilómetros de la costa venezolana, para ofrecer su territorio a las unidades armadas de Estados Unidos. Esa simplemente la dejaron en frío, es decir, dejó de existir. Otra vez, fíjate cómo se producen los temas mágicos en ese territorio. Y la segunda es la de ayer. Entonces aparece una lancha
que inicialmente se dice que es un buque y entonces la fuerza de los Estados Unidos, es decir, los 8 buques con los 1.200 cohetes, más los robots, más los 2.000 a 4.000 marines, dependiendo de quién los diga, más los helicópteros que se pueden cargar en el Iwo Jima, todos ellos atacan la lancha con un dron y hunden la lancha. Entonces, más allá de la descripción de todas las otras cosas, quería detenerme nada más en un aspecto del asunto. Dicen que van 11 personas adentro, ¿no? Que efectivamente hay una droga que va ahí con los 11 terroristas. No, pero ponte tú la marca de la droga, la ponemos a especular sobre ella, pues, ¿no? Digamos que era goma de zapatero. No sé, o sea, cocaína, pero muy probablemente. El detalle del asunto es que efectivamente los tipos cometieron de la manera más descarada posible una ejecución extrajudicial. Pero una ejecución extrajudicial totalmente descarada, porque cualquiera que haya visto incluso hasta una película sobre el narcotráfico sabe que lo primero que tiene que hacerse en la interdicción de un cargamento de narcotráfico es avisarles. Si tiene más o menos como una pequeña suma de helicópteros, unidades navales, marines, etcétera, pues tienes la capacidad evidente de no sentirte amenazado por una lancha con 5 personas, que fue la que se logra encontrar en la foto, como para poder eliminarlo radicalmente. Pero además presumir de su eliminación. Al presumir de su eliminación, lo que estás diciendo es que estás exhibiendo el hecho de que tú pudiste matar, ejecutar extrajudicialmente a alguien por un delito presunto. Esas personas son 11. Esas personas no tienen la calidad humana, la calidad de seres humanos, porque efectivamente no se les puede acusar sobre ello. Si fueran de cualquier otra, de alguna de las nacionalidades, lo que se llamaba antes las naciones civilizadas, entonces tendrían que responder por las 11 personas independientemente de su calidad delictiva. Y por las 11 no contestan. Los medios que se dan la característica, los medios internacionales que se dan la característica de no ser tan descaradamente grotescos en sus mentiras, sino tratar de cubrirse con un dejo de verdad o de objetividad, qué sé yo, BBC o algo así, por el estilo, todos hacen la crítica, y la crítica es un supuesto, es una duda posible. Sí, pero se acaban de matar a 11 personas. Además presumieron efectivamente de ello. Eso es lo que se llama en cualquier terreno una ejecución extrajudicial, pero la ejecución extrajudicial no existe. Y si no existe, entonces, ¿qué está confirmando por su lado? Está confirmando que efectivamente estamos en un mundo de relaciones coloniales totalmente asimétricas, caracterizada como se caracteriza el mundo capitalista moderno por el colonialismo, por el racismo, por la violencia y la capacidad de genocidio cada vez que tenga que ser ejercido, por el machismo y por la depredación con toda libertad. Es decir, existe un mundo total en que las reglas no son las reglas de la soberanía es un espacio de excepción, en que la soberanía se va ganando. Sí, sí. En que la soberanía es un espacio de tensión que se va ganando en la medida en que tiene la fuerza para poder ejercerla, y se va perdiendo en la medida en que ese mundo se traga con su dinámica lo que está ocurriendo en vida real. Yo quería celebrar que, y me parecía tan potente el mensaje, que tú asumieras la coordinación internacional de la red de intelectuales y artistas y de movimientos sociales en defensa de la humanidad, porque justamente corresponde a lo que son un conjunto de planos en lo que es una guerra mundial en ejercicio, ¿no? Porque uno la podría comenzar por el tema, digamos, de la verdad o de la conversación acerca del discurso. Y entonces dice, existe la mentira, que es la mentira inmediata, ¿no? Digamos, el cartel de los soles, y tiene un presidente que resulta que lo eligieron definitivamente, y es Nicolás Maduro. Es una mentira franca, ¿no? Pero tiene entonces un segundo nivel, que es el nivel de, lo llaman la matriz. Es decir, tú puedes montar a Nicolás Maduro sobre la presidencia del cartel de los soles porque está construida la idea de que no es solamente
un presidente de un país cualquiera, sino que es un dictador construido durante un largo tiempo. Pero esa matriz además está construida sobre otra corriente más profunda, que es la construcción misma de la naturalización de un mundo de dominación en el cual todo aquel que se levanta puede ser calificado libremente por el que tiene efectivamente el poder mediático y la legitimidad, es decir, el nivel de humanidad que le permite calificar a este como inhumano. Es decir, calificarlo entonces como aquel que se lanza contra lo natural. Entonces lo que está haciendo es construyendo cultura. Y sobre esa cultura que está construyendo es que además puede llegar incluso a jugar con todos los otros niveles. Y eso entonces te habla de que así como efectivamente hace falta una parte intelectual, y para nosotros es un tema crítico desde el punto de vista del pensamiento crítico, ¿no? Una parte intelectual muy importante que es la que hace misiles hipersónicos y efectivamente cosas de metal que impactan los cuerpos de otras personas que vienen a agredirle. Todo ese forma parte de un mismo tema, ¿no? De un tema que reflexiona, que piensa, que es capaz de generar pensamiento académico, que puede incidir sobre la cultura, pero que también tiene que incidir sobre la masa, que tiene que tener la capacidad del mensaje corto, que decía Judy ahorita, pero del mensaje largo también, ¿no? Y al armonizar los dos, yo siento que está representado en la posibilidad de que esté en la coordinación de la red de intelectuales y artistas. Es decir, que es una red comunicacional y por eso no pierde la profundidad y el conocimiento, sino que lo gana. Es decir, porque está efectivamente en la pelea. Humberto. ¿Cuánto tiempo tengo? No, te queda un minuto, pero trata de hablar para todos, porque no se escucha de este lado. Ah, tú no escuchas. Ok. Un minuto. Me queda un minuto. Tengo como 2 páginas aquí, pero la cierro, ¿no? Una cosa en la que quería insistir durante ese minuto, alargándolo y abusándolo. Estamos hablando de soberanía y entonces eso pareciera que nos reafirmara la idea de que somos países independientes. Si estás hablando de un mundo global, el pensar en los países como países independientes en el sentido de separados es uno de los límites más terribles que puede haber para poder entender lo que tendría que ser la soberanía y lo que tendría que ser la lucha por la soberanía. Lo que hace factible que se agreda un país, digamos Venezuela en esa circunstancia, es lo mismo que hace factible la posibilidad de estar invadiendo Gaza, repartiéndola o planeando un resort para ubicarlo dentro de esa costa. La que hace posible pedir que Groenlandia se la vendan a Dinamarca o cualquier cosa de esa, es el mismo discurso. Es decir, un discurso que forma parte de un mismo mundo. Por eso tal vez quería afincar en la idea que decía Jimena ahorita. La soberanía es una soberanía que tiene que ver con lo relacional, es decir, con que efectivamente todos podamos ser soberanos, es decir, en la medida en que solo se confronta, y el pensamiento crítico tendría que ser eso, la confrontación del mundo global, es decir, del sistema global que te está apisando, porque mientras juegas dentro de él y jugar con la idea de la soberanía separada, es como jugar dentro de las reglas de esa organización del mundo que significa el capitalismo moderno, no tienes posibilidad de construcción real de soberanía. La construcción real de soberanía tiene un enemigo enfrente, no solamente es un tema psicológico de la comunidad que es colonizada y que desarrolla su pensamiento colonial, sino que tiene que poder ser capaz de actuar en el terreno mundial. Y en ese sentido es que creo que estamos trabajando. Gracias. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.